Buenas noches, amigas, amigos, compañeras, compañeros, hermanas, hermanas. Miren, estamos en fin de año y les damos una linda felicitación por todo lo hecho este año. Porque a pesar de los dolores, pues también hay victorias, también uno aprende, está viva, y eso es lo importante, celebrar la vida. Un próximo año se abre como una incógnita, y seguramente que nos va a traer buenas noticias. Ha de ser un año que nos ha de enseñar muchísimas cosas. Estamos en el último programa de Con el Pueblo en la Piel. Qué rico este programa. Miren cómo ha sido de lindo hacer este camino. Pues hemos caminado también de despatriarcalización. Ya se recuerda esa propuesta que también la traje aquí a la televisión y la trajimos con las compañeras del feminismo comunitario de Abya Yala. Hermanas, hermanos, les agradecemos toda esa confianza, especialmente a Abya Yala Televisión, a la gerenta Claudia Espinosa, a Yandira, a los camarógrafos, a nuestros hermanos aquí de edición, al compañero de sonido, a los compañeros que siempre están a la puerta, Lenny, María Rosa. Muchísimas gracias por habernos acogido en esta casa, darnos ese apoyo, darnos esa fuerza también para continuar haciendo una comunicación desde el feminismo comunitario con la fuerza de nuestros pueblos. Con el Pueblo en la Piel está presentando entonces este resumen que en su primera parte vamos a tener todo lo que ha sido los medios de comunicación, el análisis de coyuntura, y también hemos hecho un programa sobre amor y lucha. Nuestras invitadas, nuestros invitados, la Sandra Aliaga, la Susana de Jarana, un saludo a la Susana, ahí esta casa no es hotel, Esteban, nuestro compañero Fernando Rodríguez, también ha estado Esteban Diotayevi, el Esteban, ¿no? Juan Carlos Cordero, Marcelo. Aquí tenemos Marcelo Oliva, que ha estado también con nosotros aquí en este recuento de este año. Es decir, las mujeres no somos un conjunto homogéneo, por un lado, es decir, si a mí me preguntan, yo me tomo en serio, o sea, no digo desde chiquitita, porque sigo siendo chiquitita, pero desde muy niña yo siempre me he tomado en serio. Entonces, cuando veo el proceso de cambio, me tomo la libertad de apoyar aquellas cosas que yo creo que están haciendo bien, y entonces del otro lado te dicen, ¡ay, esta es una masista!, ¿no? Entonces hay que criticar. ¿Y qué si lo fueras? ¿Y qué si lo fuera? Pero es esa forma tan maniquea, ¿no es cierto?, de analizar o de vivir, me parece que nos lleva obviamente a distorsiones. ¿Sí? ¿Cuál es una de las cosas que yo posiblemente soy lo más crítica dentro de lo que hemos vivido en los últimos 11 años en este país? Es que no hemos podido, ni hombres ni mujeres, cambiar el estilo de hacer política, por ejemplo. ¿No es cierto? Con todos los prebendalismos, con la corrupción, con el clientelismo, con procesos que distorsionan la realidad. Y hace un rato comentábamos, y Susana decía una cosa muy importante que no quiero que se nos escape de la discusión. Yo dije, los hombres no bajan la guardia, a pesar de todos los cambios que hemos vivido, ¿no es cierto?, en estas últimas décadas. Y Susana decía, no es que los hombres no bajen la guardia, sino es que el sistema todavía no ha sufrido, no hemos podido hacer sufrir al sistema una transformación de esencia. ¿Por qué? Ahí viene la pregunta. Porque es muy difícil. Las instituciones que todavía están en nuestro país y en el mundo, ¿no es cierto?, siguen siendo de esencia patriarcal. Para comenzar, los medios de comunicación, la escuela. No hemos tenido todavía la fortaleza de combatir de manera abierta y frontal a las iglesias. Las iglesias tienen un poder todavía extraordinario en nuestras sociedades, y hay como un cierto pudor, ¿no es cierto? Es decir, ¿para qué atacar a la iglesia? Así, a veces te dicen en la calle. Susana, ¿tú crees que es la iglesia o también nosotras? Sí, a ver, yo quiero hablar de las dos cosas que preguntabas. Hablabas del tema de los movimientos feministas, de qué pasa con las mujeres dentro del proceso de cambio si nosotras mismas no nos estamos, digamos, pateando el tablero en el momento del avance, ¿no? Yo creo que
también al movimiento feminista le ha pasado un poco lo que le ha pasado a la sociedad en general, que es la polarización. Vos decías, no necesariamente tiene que haber 3 poderes en el Estado, pero por ejemplo Venezuela tiene 5 poderes, además de los clásicos ejecutivo, legislativo y judicial. Está el poder popular y ahora están en una instancia del Supremo, ¿no? En donde el pueblo decide su constitución. Y no necesariamente tiene que ser así en todos los países, pero yo, por ejemplo, el poder judicial es el más corrupto del Estado. Nadie los elige, ¿no? Sí, son los corruptos y corruptas. Y vos fíjate, ahora hay una persecución judicial, hay un encadenamiento, una relación con la política y el poder judicial, en donde, por ejemplo, en Brasil persiguen directamente a todo lo que tiene que ver a Lula, a la esposa de Lula, que falleció, a Leticia, a causa de un surmenage. Era tanto el acoso judicial y mediático que tenían, que la mujer falleció, Lula igual, a Dilma la destituyen, hacen un impeachment y después la destituyen con algo que todavía no está probado, y la justicia es cómplice de todo este proceso. Cambian jueces, uno murió en un accidente aéreo, otro se jubiló, entonces Temer pone a sus jueces, y en la Argentina pasa lo mismo. La justicia es cómplice de la política y se persigue, se trata de eliminar de la memoria y de la conciencia del pueblo todo lo que tiene que ver con los procesos progresistas y revolucionarios, ¿no? Entonces, atento con la justicia, porque uno dice siempre, no, pero la justicia, y hay que creer en la justicia. Naranjas. Yo coincido plenamente con esa visión. Hace 15 días escribí para La Época una columna en la que señalaba que los nuevos Marines de los Estados Unidos son jueces y magistrados. ¡Qué buena Sí. metáfora, hermano! Es que lo que se va a producir, lo que se viene produciendo por la manipulación de la institucionalidad democrática por parte del imperio, porque el imperio manipula la institucionalidad democrática, es justamente eso. No necesito militares haciendo golpes, claro, necesito jueces y periodistas destituyendo. Y medios de comunicación. Exactamente, pero quienes tienen la posibilidad de generar la materia para los periodistas y medios de comunicación son justamente hoy jueces y magistrados, entrenados igualito que en la Escuela de las Américas en Estados Unidos para producir estos procesos. ¿Cuáles son los temas? Corrupción, narcotráfico, para ponerte y dos. Violencia hacia las mujeres. También, o sea, ellos han puesto una agenda, ¿no es cierto? Ellos han puesto una agenda que la vienen aplicando ¿para qué? Para destituir a presidentes que están generando transformaciones en sus países. Porque evidentemente la democracia puede estar encadenada, pero la fuerza del pueblo siempre es más potente y encuentra las brechas, encuentra las fórmulas. Considero que se complementan, ¿no? Y eso es lo que te puede dar, lo que te decía, el tema de la armonía, ¿no? El sentir la armonía. O sea, cuando complementas tu amor personal, particular, etcétera, con el amor general, digamos, ¿no? Para la lucha, para la transformación. Y ahí es donde el puente ese te da la posibilidad de... Pero si no encuentras esa persona, si vas de fracaso en fracaso, digamos así, que te armas las ilusiones y de pronto igual sigues solo, sigues sola y sí, la lucha sí, es fascinante. No nos vamos a caer, aquí estamos para transformar y revolucionar. Pero ¿qué con nuestras vidas, hermano? Claro, es como cuando tienes que cuidar una planta, ¿no? Lo tienes que cuidar, tienes que regarla, tienes que abonarla. Hay una frase que puede ir desde la espiritualidad hasta la materialidad, que dice que coinciden justamente, ¿no? La revolución fundamental es revolucionarse. Si aquel que dice ser revolucionario no va revolucionando su propia vida, sus conductas, sus taras. Yo he visto muchos revolucionarios, o sea, que arrastraban las cadenas del machismo, de la intolerancia, etcétera, ¿no? Entonces, hay procesos y hay momentos en la vida que puedes tener esos aspectos, pero si no vamos transformando nuestra cotidianidad, nuestras relaciones internas propias y nuestras relaciones interpersonales para generar ese cambio, difícilmente vas a lograr transformar
las realidades, ¿no? Y hablo en plural, no en singular. Entonces tienes que ser tan duro contigo mismo en transformar esas taras, esos vicios que puedes venir arrastrando por cultura, por educación, por familia, lo que quieras ser. Y tienes que ir generando lo que decía el Che, ese hombre nuevo, en tu cotidianidad, en lo pequeñito, desde lo pequeñito, porque a veces nos concentramos en lo grande y nos olvidamos de lo pequeño. Y ahí tiene que darse el cambio, la transformación, y ahí puedes tener la sintonía de encontrar una pareja, etcétera, o puede ser que no. De hecho, el Che se ha venido aquí a Bolivia y sus guaguas lo estaba criando su compañera y... O sea, sí, lo admiramos al Che, es genial el Che, es nuestro primer amor revolucionario, nuestro Cristo y el Che, ha acompañado a nuestra generación. Y sin embargo el Che se ha muerto solito, pues aquí, ¿no? Es así. Y estamos en este, vamos a celebrar los 50 años, celebrar, vamos a celebrar o vamos a lamentar o lo vamos a extrañar. Yo no olvido el año viejo. Ya saben que me ha dejado cosas muy buenas y también cosas malas, pero está lindo, está lindo. A ver, y en el mes de octubre hemos hecho programas de justicia, la justicia, el aparato judicial con Mónica Bayá, con Juan Carlos Pintos, el Juanca, 50 años del Che. Aprendimos a querer, con este lado, desde la histórica altura. Estuvimos allá también en Liguera con nuestra hermana mapuche, la Meulén, y estuvimos también con el Carlitos Aznar. Qué lindo que hemos estado ahí compartiendo. La agenda de octubre, Jorge Mendoza del Alto y la Mercedes Márquez, nuestra hermana luchadora. Y hemos hecho un análisis de movimientos sociales. Claro que sí, porque este proceso de cambio es de los movimientos sociales y con el pueblo en la piel también. Este programa también es de los movimientos sociales, la Mama Viviana y el Rodolfo Machaca. Saludos a nuestras hermanas y nuestros hermanos tan capísimos con el pueblo en la piel. En el desarrollo y evolución que ha tenido la humanidad, ¿no es cierto?, en el crecimiento, sobre todo urbano, es difícil concebir una justicia sin que exista una organización mínima, ¿no? Y ahí sí yo creo que la institucionalidad del poder para administrar justicia es uno de esos mecanismos. El problema es que muchas de las autoridades o quienes fungen funciones en esa administración de justicia no conciben ese poder también como un servicio hacia la ciudadanía. Y eso ha derivado justamente en que los servicios de administración de justicia no tomen como prioridad a la persona y sus derechos, sino que se permitan reproducir acciones también de arbitrariedad, nuevamente injusticia, también discriminación en la administración de justicia, que es todo lo contrario de lo que deberían garantizar a la persona que acude. Pero ¿no crees, Mónica, que es precisamente esa privatización, esa expropiación que hace una clase dominante, un sector dominante, que es quien genera precisamente esa desigualdad, esa injusticia? ¿No crees que es esa acción? Por supuesto, yo creo que no es, pero no es el mecanismo en sí mismo, ¿no? Creo que la posibilidad... O sea, ¿para ti estaría bien que haya un grupo de especialistas, digamos? Sí, de especialistas, es que son los espacios, quizás, claro, ¿no? Y además en el contexto en el que se mueve, ¿no es cierto? Yo digo, para aclarar un poco el concepto de equilibrio que decía hace un momento. El sistema te quiere. Que lo dije aquí el grista, ¿ya? El sistema te quiere a exprimir, pero hay límites. Sí. Y hay límites que precisamente generan... O sea, ¿te puede exprimir el sistema? Te exprime, o sea, no, pero, te explota directa o indirectamente. ¿Para qué somos los revolucionarios, Blanca? Por eso mismo. Primero hay que ver, tú no puedes cambiar solamente de la noche a la mañana con un sueño. No, de acuerdo. Tienes que generar posibilidades. Y una de esas posibilidades es generar la contraparte, por ejemplo, los derechos humanos, por decir algo. En la historia, dices, ha servido para justificar también o dulcificar el sistema en algunos sentidos, pero ha ayudado a que la explotación no termine matando a todos. Que el sistema... A unos cuantitos nomás, sí, miles y miles. Pero finalmente la intervención de derechos humanos ha permitido pensar de que la sociedad no funciona bien, es un nivel de conciencia. ¿Sí? Y yo siento que también ese es un nivel de poder como creatividad, a lo que me refiero. Puedes utilizar el poder de buena forma,
decía la Mónica, es decir, no solamente puedes usar el poder para abusar, puedes usar para distribuir mejor las responsabilidades, para que todos tomen decisiones. Poder como verbo. Por eso, y yo siento que no es solamente una creación del Estado. Hoy día nosotros vemos un gobierno corrupto. Hoy día no se hacen políticas para el pueblo, hoy día las políticas están estancadas. Hoy día lo único que se ve desde el gobierno de turno de Bachelet es represión, es violencia, no solamente para el pueblo mapuche, sino que también para el pueblo pobre. Y el pueblo pobre hoy día está en una situación difícil porque hoy día están en elecciones. Nosotros como pueblo en resistencia ya hemos decidido que no vamos a ir a las elecciones. No vamos a ser parte de este circo, como decimos nosotros, porque hoy día quienes están ahí son los mismos que estuvieron siempre, que nunca hicieron nada, que nunca nos escucharon, que nunca han querido escuchar nuestro planteamiento como mapuche, tampoco hacia los otros hermanos del pueblo pobre. Hoy día nos encontramos con un gobierno que se confabula con el otro gobierno que es de Argentina, que es de derecha, para criminalizar nuestra lucha, para ir en contra de una persecución de quienes también solidarizan con nuestra lucha, como lo que pasa con el hermano Maldonado, que todavía no sabemos dónde está su paradero, ya que Macri ahí está en conjunto con Bachelet tratando de ir en contra de esta solidaridad, de este rescate de memoria también del pueblo pobre en buscar una salida, una solución que sea mucho más viable. No, yo por ejemplo, yo también coincido con ella, no estoy en contra de las elecciones, estoy en contra de este corset de la democracia burguesa que utiliza las elecciones, este tipo de elecciones, donde no se vota, donde no se elige, solamente se vota, porque una cosa es elegir y otra cosa es votar cada 4 años, lo menos malo, porque como no hay candidatos y candidatas buenas, la gente finalmente dice, bueno, pero yo tengo el derecho a votar y voy y voto por lo menos malo, y cuando a los 2 minutos de votar se arrepiente, porque como no es lo menos malo, es lo malo, después se vuelve contra él. En el caso de Macri, está muy claro, la gente votó a Macri creyendo que era el cambio y a los 10 minutos esos mismos que votaron sufrían las consecuencias de ese cambio, entre comillas, porque se quedaron sin trabajo, los persiguieron, hoy hay represión, hoy hay desaparecidos. No es el único Santiago Maldonado, ha habido más compañeros desaparecidos en democracia y ha habido muchas compañeras asesinadas por culpa del femicidio, por culpa de todo esto que significa la represión en los barrios, que también son desaparecidas, muchas de ellas, y el caso de Maldonado ha logrado expandirse mundialmente y nos debemos felicitar todos y todas, pero ojalá lo pudiéramos hacer con cada uno de los compañeros que son golpeados. ¿Qué es lo que ha pasado? Solamente, digamos, a partir de las negociaciones se ha logrado hacer que el 50% sea para las empresas, el 50% para el Estado. De ahí surge todo lo del IDH. O sea, hemos retrocedido. Hemos tenido que retroceder porque son empresas que han puesto y no tenemos, digamos, la gente capacitada, no teníamos los técnicos. Acuérdense que hasta el año 2008 el presidente pedía la justificación de por qué un técnico tiene que ganar más que el presidente, un técnico de yacimientos, ¿no? Y no tenemos los técnicos, recién ahora se han ido formando en estos últimos 10 años. Imagínense, 180 años de república y no se ha podido formar técnicos y profesionales capaces de llevar adelante algo que tenemos en nuestro país, este recurso natural del petróleo, del gas, ¿no? Fundamentalmente. Ahora el litio, ¿no? El litio, ¿cuántos años ha estado dormido ahí? Los evaporíticos, etcétera. Recién en este gobierno está comenzándose a formar ese tipo de gente, ¿no? Pero hay que ver de que es importante de que no se ha cumplido todavía esta situación, porque no tenemos las empresas, no tenemos la industria necesaria para llevar adelante lo que significa explotar el gas y el petróleo. Apenas se ha comenzado con una industria de amoníaco y la urea, ¿no? Entonces, imagínense, en 10 años, en otros países ha costado muchos más años llevar esto adelante. Estamos corriendo contra el tiempo, ¿no?
De todas maneras, Coco, habría que poner un interrogante, ¿no? ¿Será que en 10, 11 años que tenemos vamos a seguir manteniendo este 50% y este 50% para las empresas, para afuera, para los gringos, 50% para el pueblo boliviano, chicat, como decimos en Aymara? ¿O ya será tiempo también de ir avanzando, precisamente porque ya tenemos un cuerpo? Exacto. ¿O no lo tenemos? Creo que vamos a invitar también a nuestros compañeros autoridades. Exacto. Mercedes Márquez, la Asamblea Constituyente. Otro de los puntos importantes que hemos aprendido, hemos desmitificado. Tú decías, no habían sabido tener ni cerebro, tanto que han estudiado en las afueras, en extranjera han estudiado, sí, pero no habían tenido ni cerebro para hacer una nueva constitución, ¿no? Hermana, las lecciones del proceso constituyente, bueno, ¿se cumplió o no se cumplió? ¿Cómo lo ves? Bueno, la constituyente se cumplió. Hay que ser bien claro, cuando nosotros en el Alto decíamos consulta popular, eso era la constituyente, esa era una constitución que sea del pueblo, que el pueblo o los habitantes, nosotros podamos, cómo queremos nuestro Bolivia, cómo queremos conducir, qué es lo que queremos, qué tiene que decir en esta constitución política del Estado. Entonces se hizo, y podemos recordar que también ha sido la presidenta de la Asamblea Constituyente una mujer, ¿no? Donde mal llamado de la derecha, porque se sentaron en aquellos tiempos en la derecha los que tenían adinerados y los que defendían del pueblo estaban en la izquierda, y por eso se dice derecha e izquierda. Bueno, en este caso podemos hablar de muchos temas. En lo político, ideológico, ya es lo que tenemos que quizás un poco poner o acentuar. Uno, hemos atravesado entre la ideología, ¿no?, del capitalismo, y otro extremo avanzaba la ideología izquierdista comunista, socialista comunista. Pero en Bolivia hemos atravesado unión de ambos, ¿ya? Porque tiene alto componente comunitario, etcétera, entonces social comunitario. Quizás esto nos falta precisar, aterrizar, debatirlo, avanzar con unas buenas propuestas que sean distintas a las propuestas de la economía o ideología en Cuba o en Venezuela o en Rusia o China, etcétera, ¿no? O por otro lado, digamos, hemos superado ese pensamiento capitalista, saqueo total, favorecer unos cuantos con esa ideología norteamericana o italiana o inglesa, que unos cuantos son los grandes millonarios, el resto está sometido a esos patrones, ¿no? Entonces, ese debate ideológico político es lo que falta todavía debatirlo, hay que precisarlo, cuál va a ser, qué color siempre vamos a avanzar. En este momento social comunitario estamos avanzando. Son palabras, ¿no? Hay sociólogos, hay filósofos, hay politólogos que están aterrizando, no, solamente en este momento solo están diciendo, están criticando, es un fracaso, pero tampoco están proponiendo. Por ejemplo, yo he escuchado muchos analistas, ¿no?, que este socialismo no está yendo adelante. Chuto. Nada más, pero ¿cuál es su propuesta? Entonces, ¿qué tipo de modelo propone a la sociedad o a la sociedad intelectual o a las universidades o eso? Conocer algo más de la política, qué es nuestro proceso de cambio, en qué hemos cambiado y dónde estamos yendo, de dónde venimos y a dónde llegamos, cuál es la meta. Entonces, pero ahora fácilmente también el pueblo, los que dicen ahorita defensores de la democracia, donde ellos han jodido más bien la democracia nos ha costado. Hemos hecho amnistía, hemos hecho huelgas de hambres. Las mujeres también no estábamos atrás, estábamos en ahí buscando, pidiendo la amnistía general para que estemos en democracia. Pero ahora muchos dicen, somos defensores de la democracia, que lo que nosotros hemos buscado lo está arruinando la democracia. No es así, no es cierto eso. Donde como mujeres nos falta todavía empoderarnos. El empoderamiento de mujeres nos hace mucha falta. ¿De qué maneras agarrarnos de esa política, del proceso de cambio? Porque eso es nuestra política. Con el pueblo en la piel,
Tú eres la patria de toda mi ilusión. Bolivia, ¿cómo te queremos? Las feministas comunitarias de Abya Yala te queremos harto, Bolivia, porque Bolivia ha contribuido mucho a esta construcción de América Latina, de Abya Yala, como decimos. Hemos tenido los programas de análisis de democracia aquí en noviembre con la Romina, el Javier, el Miguel Albarracín, Amalia Coaquira, Andrés Guayas han estado. Hemos hecho un programa de desmitificación de la justicia y justicia comunitaria con el Marvin Molina y nuestro hermano Mendoza. Qué lindo que hemos hecho toda esta fuerza también de participación, de recuperar nuestra presencia en lo que es la definición de las elecciones. Queremos agradecer, y voy a ser cortito porque ya me van a cortar, a todos los que escriben y todas las que escriben al Facebook y WhatsApp, al Boris Weimar, a Calicho Flores, a Carlos Flores de Santa Cruz, a Calicho de Oruro, compañeros y compañeras de la UMSA, compañeras de Brasil, del feminismo comunitario también que nos han mandado saludos, y compañeras de Serpente, no sé qué, bueno, compañeras de México que nos han mandado, compañeras de Chile que nos han ido mandando saludos, a las compañeras de Sucre, a las mochas, copleras de Tarija, bueno, ya, a varias, no quiero olvidarme, y aquí más bien este videíto del feminismo comunitario y con ese corazón, feminismo comunitario de Abya Yala con el pueblo en la piel. Hay una definición de democracia que si mal no recuerdo era de Lincoln, que decía, es el gobierno del Lincoln pueblo. Ha sido el primer presidente, ¿verdad? De Estados Unidos. Del pueblo, No el primero, ¿no? De las guerras civiles, abolió la esclavitud, pero decía la democracia del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Eso lo va a retomar Fidel, ¿no? Va a decir, esta es la revolución de los humildes, por los humildes y para los humildes. Ahí yo creo que está el núcleo, en el por, ¿ya? Y ahí tú vas a esa democracia que estás pidiendo tú, que es la democracia participativa, y que yo creo que Chávez fue más allá y habló de participativa y protagónica, ¿no? Es decir, cómo los órganos públicos se conectan con la sociedad civil, cómo la política no la restringimos al Parlamento. Cuando uno habla, para los que están escuchando, de democracia representativa, que en muchos países del que yo vengo está secuestrada por un bipartidismo hace 27 años, en el caso de Chile, ¿no? Donde vota el 40% de la población y donde te encuentra una presidenta como Bachelet que sale con el 22% de los votos y le hace una encuesta en el país y el órgano más deslegitimado del país es el Parlamento. Pero te dicen, son los representantes, ustedes depositaron la soberanía en nosotros. No, eso es la democracia representativa. Con el 22% del 40%. No, con el 50% del 40% viene a ser un 22-23% del padrón electoral, ¿no? De los que podían votar. Estamos reproduciendo desde la independencia modelos foráneos para tener formas de gobiernos y estados. El Estado republicano viene a nomar de todo ese proceso de la Revolución Francesa, pero antes que había. ¿Qué es lo importante, digamos, de haber hecho una asamblea constituyente, desde mi punto de vista, en el ámbito de la democracia? Es constitucionalizar los sistemas políticos que no eran reconocidos en la Constitución ni en el sistema político formal de los diferentes pueblos que tenían un ejercicio, entre comillas, de la democracia deliberativa, directa. Eso es lo más importante. Por eso yo retomo algo de Javier que dice, que citó a Fidel, son los núcleos populares, porque no nos olvidemos todo el debate europeo que hemos sido subsidiarios en el análisis académico de la socialdemocracia y de la internacional comunista. ¿Qué dice Carlos Marx? Carlos Marx plantea organizarte el partido de la clase obrera para hacer la revolución y hacer una dictadura del proletariado. Una vez que tú estás en ese proceso de transición, ¿cuáles eran? Antidemocrático, entonces. ¿Cuáles eran? Es que por eso te digo, son dos rutas diferentes. Pero ¿cuál era el modelo socialista? Justamente el pueblo organizado bajo sus organizaciones matrices, sus formas de organización, que era una transición. Qué fácil se desvía la vida de las personas, o vive o muere. Parece que se ha ido logrando algunas conquistas, pero no deja de ser un instrumento que se delega lamentablemente. Ya decía
nuestro compañero abogado, algunas personas no cumplen esa delegación para hacer que se cumplan las leyes, que establezcan justicia, que se respeten los derechos fundamentales de las personas. Están establecidos los derechos fundamentales en la Declaración Universal, está en la Constitución Política del Estado. Leyendo en detalle está muy bien, pero acá lo que falla es quiénes administran. ¿Quiénes reciben la delegación de esa responsabilidad de administrar la justicia? Hay abogados que no cumplen y lamentablemente hay gente, como se decía acá, gente pobre, que ni siquiera habla durante todo un proceso. Es el abogado el que habla. Es el fiscal el que evalúa ese memorial o lo que dice el abogado. Es el juez el que define. Es el juez el que sentencia. Entonces, ¿qué espacio tienen las personas humildes, los trabajadores, los campesinos? ¿Cuál es el espacio que tienen para defenderse? ¿Cuáles son los instrumentos? Están teóricamente. Entonces, lo que yo quiero decir es que los procedimientos son los que retardan, los procedimientos son los que se manipulan. Por esos procedimientos uno gasta mucho dinero, gasta mucho tiempo, pierde la casa, etc. O acaba en la cárcel por esos procedimientos. En ese sentido, creo que es un instrumento de opresión en un buen porcentaje y lo que obviamente estamos buscando es de que aquello vaya desapareciendo paulatinamente. Hemos comprobado ya en la práctica, a partir del 2011, han habido algunos avances, pero creo que no es suficiente. Cuando hemos hablado de un Estado republicano, hemos hablado de toda esa vieja práctica donde era más que nada la política, la administración de la justicia, las aplicaciones de políticas de carácter elitista. Estamos hablando de los varones del estaño para atrás, estamos hablando de los varones de la plata de 1900 para atrás, estamos hablando de la fundación donde quienes lucharon por la independencia del país tuvieron que mirar de lejitos cómo fundaban mucha gente que días o meses antes estaban al lado de los españoles. Ahora, la burguesía, cuando plantea la res pública, o sea, la cosa pública, el ámbito público y privado también se está dividiendo, ¿no? Lo privado es tu familia y lo público es donde tienes que responder y responsabilizarte públicamente. ¿Tenían buena intención o no tenían buena intención? ¿A qué respondía? Porque es el Estado-nación, ¿verdad? La forma en que se funda y la forma en que se aplica la estructura del Estado era más que nada una repetición de un Estado burgués. La justicia ordinaria se basa exclusivamente en elementos societales, culturales societales. O sea, es en función a eso que se elabora, digamos, las constituciones y las normas y las leyes. En cambio, en la justicia indígena originaria, además de basarse en elementos societales, se basa también en elementos no societales, en este caso, digamos, cosmológicas, un elemento que concurrente, digamos, a la configuración de la justicia indígena originaria. Otro elemento que concurre es los elementos, digamos, de la naturaleza, vale decir animales, plantas y la propia Pachamama. Son elementos estructurantes, en realidad fundantes, que hacen a la justicia indígena originaria. Por eso, digamos, difiere conceptual, epistémicamente, respecto a la justicia ordinaria, ¿no? Un ejemplo de eso, Marcelo. Por ejemplo, cuando uno comete un delito, por ejemplo, por decir asesinato, ¿no? Por lo general, digamos, en las comunidades se suele establecer sanciones, no en cualquier momento, o sea, tiene que ser en un momento lunar, o sea, en la luna, no puede ser, digamos, en la luna menguante, sino que tiene que ser en la naciente o en la luna total, ¿no? Entonces, luna llena. Luna llena. Lo que te decía hace rato, ¿no? La justicia siempre ha sido y creo que lastimosamente va a seguir siendo un instrumento de manejo del poder, ¿no? Y ahí, ¿cuál es la situación de la mujer, por ejemplo, en esta relación de instrumentalizar, ¿no?, el manejo del poder? ¿Ya? La justicia tiene mucha relación con la estructuración, ¿ya?, histórica de los pueblos, de la sociedad y de los pueblos. Entonces, ahí, por ejemplo, ¿ya?, ahí vamos a tener siempre esa correlación de fuerzas. Si te das cuenta,
ya lo que decía bien el compañero, nosotros devenimos pues de los vizcachanis, huancaranis, del Tiwanaku, los señoríos aymaras, los señoríos collas, el proceso de colonización, porque así nomás fue también del imperio incaico, ¿no es cierto?, que ha quechuizado gran parte de los señoríos aymaras casi en todo el territorio nacional, ya que eso tampoco se reconoce, pero es cierto. Ya las civilizaciones hidráulicas en las tierras bajas, ya, y este proceso de colonización. Entonces, algo que tú señalas en los trabajos bibliográficos que desarrollas, Julieta, es este entronque cultural, por ejemplo. Patriarcal. Patriarcal y cultural, también. yo lo diría, ya, porque si tienes una sociedad precolonial, ya, con tintes androcentristas y machistas, ya, el machismo que se genera a partir de la imposición colonial y ese entronque, ya coloca a la mujer en una situación, no solo a la mujer, sino también a sus similares, ¿no?, niños, adultos mayores, ¿no? Con el pueblo en la piel, y en este diciembre hemos ido hablando de cosas tan importantes para nosotras. Esta lucha que hace muchísimo tiempo, tanto a manera personal como de movimiento del feminismo, que hoy se llama feminismo comunitario, lo hemos ido recogiendo. La fuerza de las mujeres y nuestra lucha y nuestra reivindicación. Violencia hacia las mujeres. Ese ha sido un tema que hemos tratado con la Mónica Bayá, la Eulogia Tapia, mujeres que se han rajado, digamos así, en esta fuerza, en esta energía que alena, en esta argumentación que le están dando a nuestras luchas de las mujeres. Muchas gracias, Eulogia Tapia, muchas gracias especialmente a las dos que nos han aportado con tantas reflexiones. También a la Rosario Aquín, a la Leni Moya, que han estado discutiendo con nosotras esto de la identidad de género y el análisis de elecciones que se ha realizado en Venezuela a propósito de esa victoria tremenda, esa recuperación que va teniendo Venezuela en esta acumulación también política de los movimientos sociales. ¡Feliz año! Tengan todas y todos ustedes. Chao, bye, bye. Bye, bye. Aski Urukipana, tengan ustedes buen día. Jikisinkama. Hermanas y hermanos, que tengan una feliz y linda noche esta de Año Nuevo. Chao, nos vemos. Besitos, nos vemos al próximo año. Yo me reía porque hay palabras que a veces llegan al país que se vuelven como el boom para poner en todo proyecto, ¿no ve? Pongan, por favor, enfoque de género, pongan esta palabra y a veces ni el significante se entiende, ¿no? Y se acomoda un montón de gente, ¿no?, que se vuelven como las vacas sagradas de los financiamientos, porque un financiamiento debería llegar como para trabajar con esa mujer que está en su casa, que no identifica la violencia en temas de prevención, de atención y rehabilitación, pero lamentablemente se vuelve como un negociado, entre comillas, de unas cuantas que no importa el nombre que se pongan, acceden a financiamientos y que, en mi opinión, se volvían en las ONGs a veces talleres de 3 horas, las mujeres durmiéndose, se les repetía como loritos, y eso no es profundo, porque para que la persona identifique la violencia hay que ir de una forma muy sutil, de una manera que llegue a lo inconsciente también, para que la persona se replantee, ¿no? El discurso de un otro, por muy bueno que sea, no se va a apropiar una persona, porque a veces lo va a ver como un discurso ajeno. Por ejemplo, la ley 348, sin duda que es un avance enorme con relación a la 1674 por varios de los aspectos que se han mencionado, pero hoy, por ejemplo, estamos discutiendo un código del sistema penal
donde también en las organizaciones de mujeres activistas hemos estado trabajando para mejorar, digamos, fallas o vacíos que le hemos encontrado a la Ley 348, que esperamos que ayuden a mejorar el acceso a la justicia para quienes denuncien hechos de violencia. Se plantea un procedimiento más corto, unas medidas de protección más efectivas, ajustes a ciertos delitos que por cierta ambigüedad no eran aplicados adecuadamente por la Fiscalía o jueces. Entonces creo que ese también va a ser un avance con relación a la 348, y eso es lo que se pretende en la evolución, digamos, normativa, ¿no? Yo voy a reivindicar el rol de las ONGs. Creo que no podemos generalizar. Creo que hay muchas compañeras que han luchado también por los derechos de las mujeres, comprometidas. Creo que en el trabajo mismo de la Ley 348, hoy del Código del Sistema Penal, creo que ha sido una ganancia el sumar esfuerzos desde donde estamos, con lo que tenemos, con lo que sabemos y con lo que podemos. El Foro Político de Mujeres, por supuesto, respondía a una situación de clase, ¿no? Y a partidos. Y de partidos, y de partidos de clase. Entonces, la reflexión a ese nivel, cuando se dio la 348, estaba presente, por ejemplo, en estas cosas, ¿no? Es invisible. O sea, la lucha de las mujeres contra el hombre que las golpea, ¿no es verdad? Entonces, llegó ahí, yo diría, son momentos, son procesos también que vamos acumulando. La reflexión de estas mujeres logró esto, pero también hay que tomar en cuenta una situación, es que era la primera vez que estábamos abriendo. Antes o sea, las estructuras patriarcales eran tan terribles que las normas estaban hechas de tal forma que estaba naturalizada la violencia contra la mujer. Estas mujeres, con todas sus deficiencias, todo, digamos, abrieron un espacio, ¿no? Era posible, podíamos haber avanzado más, pero también ahí nos frenamos con posiciones distintas, ¿no? Las culturas que nos anteceden, sobre todo las 36 naciones que han sido reconocidas en nuestra Constitución política, nos demuestran claramente que no tuvieron Estado. Las civilizaciones amazónicas y las civilizaciones andinas fueron intergubernamentales, fueron confederaciones de pueblos y se administraban muy bien. Y hoy, en pleno siglo XXI, se siguen administrando muy bien, porque el Estado, por ejemplo, no llega a muchos lugares de mi zona, por ejemplo, ¿no? Hay muchísimos pueblos y naciones que no están conectados con el Estado. Entonces, pensar que el Estado es algo inmanente, algo que está presente y que es imposible de pensar la vida humana sin él, es una falacia, es una ficción, ¿no es cierto? Bueno, ahora, ¿y cómo lo identificas aquí en el actual Estado plurinacional y cómo estamos viviendo? Yo lo que pienso es que la tragedia de este proceso de cambio, Julieta, es que no se ha podido concretar el Estado plurinacional. ¿Y por qué no se ha concretado? Justamente porque hay una superposición de paradigmas al mismo nivel que el del Estado plurinacional, que no se pueden comer juntos. Porque no podés vos, por ejemplo, vivir en un Estado unitario, que es el primer paradigma, cuando sos plurinacional. No podés vivir en un Estado de derecho cuando tu bandera de lucha es la descolonización y la despatriarcalización, que son dos banderas de lucha que van en contra del Estado de Derecho, que es imperial. No podés... Perdón, a ver, ¿qué estás entendiendo por derecho? Por Estado de Derecho. Es lo que ella ha expresado. Pero ¿no? ¿por qué estaría en contraposición para poder vivir, digamos, en una convivencia plurinacional? ¿Por qué se contrapondría? Porque el Estado... Porque te lo pongo así, hermana, ¿no? Para que nos entendamos. Tú dices, nuestras 36 nacionalidades vivían sin Estado. Yo me voy a permitir discrepar contigo, pero no es así, porque el Icario sí era un Estado del poder. Porque el Estado de Derecho burgués, 1789 es uno, el Estado de Derecho feudal es otro. Aquí llega unido a través de la colonia el Estado feudal y luego se une al Estado burgués y bueno, se funda la República. Pero el previamente... El Estado de Derecho es una construcción... El Estado, no, pero estamos hablando, por eso
quisiera que separemos, hermano. Una cosa es el Estado de Derecho, que corresponde al Estado burgués, que tiene sus orígenes, inclusive no solo la Roma, como se llama la Grecia, sino también el Estado del poder, que es lo que para mí es más importante discutir. El Estado de poder, llámese de derecho, llámese Estado feudal, o sea, llámese lo que se llame incario, el incario, yo ahí te discuto, era un estado de poder de una casta, de un grupo de castas. El caso de Chávez, podemos decir que Chávez murió invicto, o sea, todos los ataques que le hicieron, golpes de Estado, cercos económicos, todos los derrotó. Un paro petrolero que fue terrible, que nos costó decenas de miles de millones de dólares, y Chávez lo derrotó. Entonces ya no intentaban nada contra él. Después del 2006, cuando es reelecto, ya no intentaban nada, porque sabían que lo que hiciera no iba a resultar. Ellos, lamentablemente, pues se nos ha ido Chávez. Ellos han pensado que era la oportunidad de contraatacar con métodos aún más crueles que los que usaron contra el presidente Chávez, y bueno, han tenido, digamos, unos efectos bien graves sobre nosotros. Luchamos todos los días contra ellos, pero eso, o sea, Chávez, como los derrotó, no se atrevían. Con Maduro han estado intentando, y en el medio se les va derrotando y ellos empiezan así como echar para atrás. Sí, en este año 2007 han ganado 3 procesos electorales. El primero, el 30 de julio, la convocatoria para elegir a los nuevos magistrados, a los nuevos representantes de la Asamblea Nacional Constituyente. El 15 de octubre, con más de 8 millones de personas votando en las urnas para elegir a los gobernadores y gobernadoras, en los que la Revolución Bolivariana se hizo con 19 de las 23. Sí. 8 millones de votantes. En el 15 de octubre. Ya, ¿y cuántos son los habitantes de Venezuela? Los habitantes, 30 millones. El padrón electoral está como... El padrón electoral, es que para que la gente sepa, porque después juegan, compañeros, dicen 30 millones de votantes de padrón electoral. No. 30 millones. La población venezolana alcanza los 30 millones de habitantes. Sí. Erwin me corrige si hay algún dato errado. El padrón electoral alcanza los 19 millones de habitantes. En las votaciones del 15 de octubre hubo una votación de 8 millones, aproximadamente 8 millones de venezolanos y venezolanas. Y en estas, del 10 de diciembre pasado, más de 9 millones. O sea, ¿cómo explicas? Subiendo. ¿Cómo explicas que de 23 estados que hay en Venezuela, lo que aquí serían departamentos, el chavismo ganó 19? Y ahí ellos avisoraron la caída de Maduro, ¿no? Empezaron a debilitarlo, a cuestionarlo, ¿no? Pero a eso me refiero. ¿Qué hicieron con esa victoria? Claro. ¿Cómo la administraron? Ese es el tema. Tuvieron una victoria. Sí. La victoria la administraron tan mal que en vez de profundizar los temas democráticos, porque al final, ¿qué es lo que se discute en política, Julieta? ¿Qué es lo que discutimos, no? ¿Cuánto de trabajo vas a dar? ¿Cuánto va a ser tu salario? ¿Cuáles son tus mejoras económicas? Es decir, lo que al final la persona lleva al bolsillo, con lo que alimenta a la familia, ¿cierto? Entonces, Chávez, Evo, todos los gobiernos de izquierda, tienen una propuesta, cómo mejorar, cómo hacer para que haya menos desigualdad, cómo hacemos para que haya más oportunidades, ¿cierto? La otra parte, ¿qué propuesta tiene? Naranjas, pues. Tienen. Su propuesta es el neoliberalismo, es decir, todo lo que es extranjero es lo mejor.